Dios les bendiga en esta hora. Nuevamente les saludo a todos y me da mucho gusto poder compartir la palabra y una palabra de fe, una palabra de esperanza también y una palabra de amor. Dios es amor, Dios te ama y Él siempre está al cuidado de ti si tú le das la oportunidad, y aunque no le des la oportunidad, Él está al cuidado de nosotros. Él así lo ha prometido, y sobre todo para aquellos que creemos en Cristo, para aquellos que confiamos en Dios y que clamamos a Él cada día, Él está siempre a nuestro alcance y a nuestro favor, a nuestra ayuda. Y en esta hora yo quisiera hablarles sobre el Dios que provee, el Dios que da, el Dios que bendice, el Dios que siempre tiene cuidado de los suyos. Y tengo una cita muy especial que estaba leyendo en esta mañana en Proverbios 10. En el versículo 3 dice así: el Señor no dejará padecer hambre al justo. Y bueno, hemos hablado cómo llegamos a ser justos, cómo somos justificados, ¿verdad? Porque Dios es un Dios justo y una de sus virtudes es la justicia de Dios. Entonces nosotros vemos que dice, Él no dejará padecer hambre al justo. En estas situaciones ahorita que vivimos con este cambio de paradigma, con este cambio de forma de vida, con que están hablando de nueva normalidad, con este gobierno que parece que estamos en un gobierno ya mundial que nos está oprimiendo, que nos está ya ordenando lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, ¿verdad? También se está hablando y están prediciendo, ¿verdad? Esperamos que no sea así. Pero en caso de que fuera así, y en otras situaciones, aunque no por causa de la situación, sino por falta de esto, falta de aquello y sobre todo falta de trabajo, ¿verdad? Que es otra de las cosas que ha venido a afectar a la población, esta situación, ¿verdad? Y por eso nosotros, ¿verdad? Tenemos promesas en la Biblia, que es la santa palabra de Dios. Y si nosotros confiamos en ello y creemos en ello, ponemos nuestra fe en esa promesa, porque Dios no miente, ¿verdad? Dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta. Lo que Él ha prometido lo va a hacer. Entonces esta promesa que tiene aquí dice que Él no va a dejar que se padezca hambre el justo. O sea, hay una condición. La persona que se le llama justo o que está justificado es porque ha creído en Cristo, porque lo ha recibido como su Salvador, como su Señor, ¿verdad? Porque cree en la palabra de Dios, cree en las enseñanzas de Jesús y las practica, las pone en práctica. Esa persona, ¿verdad?, que toma esa decisión, esa persona es bendecida. Y a esa persona Dios es el que le pone este título, no nosotros, porque somos nosotros faltantes, ¿verdad? Porque cometemos errores, porque faltamos muchas veces. Pero cuando nosotros faltamos, le pedimos perdón a Dios. Ahora, no es que lo estemos practicando todos los días, no, sino que por tentación, por ignorancia, ¿verdad? En un momento dado, por alguna circunstancia. Pero vivimos creyendo en Cristo, vivimos obedeciendo sus mandatos, vivimos creyendo en sus promesas. Así es de que Él nos da ese título de justos delante de Él. Él es el que nos justifica, no nosotros a nosotros mismos. Él es el que lo hace. Entonces, si nos ha dado ese título y nos ha hecho justos y nos ha justificado por creer en su Hijo Jesucristo, nos da una promesa, ¿verdad? En otras partes dice que es aquel que le teme al Señor. Y el que teme al Señor es el que es justo. El que teme al Señor es el que le obedece, es el que cree en Él, es el que le busca diariamente, es el que siempre mantiene un contacto directo con Dios, con el Espíritu Santo, con el Padre Celestial, ¿verdad? Por eso el Padre Nuestro también dice, danos el pan de cada día, ¿verdad? Para que no se nos eche a perder si lo dejamos ahí muchos días. Cada día, dánoslo, ¿verdad? Y Dios lo hace. Cada día Él nos da el pan. Pero es porque hemos entrado en contacto con Él, porque lo reconocemos como el Padre Celestial. Y
guardamos sus mandamientos y creemos en Él y estamos en contacto con Él. Así es de que en un caso dado, en que tenemos falta de trabajo, falta de empleo, en que tal vez aunque tengamos empleo, no tenemos dinero para ciertas necesidades que surgen en nuestras familias o en nuestras vidas, Él ha prometido que nos va a suplir. Y una de las palabras de Dios, uno de sus nombres, ¿verdad? En el Antiguo Testamento lo encontramos en una historia muy interesante, en Abraham. A Abraham, allá en Génesis, se le reconoce como el padre de la fe, el padre de los creyentes. Él nos puso el ejemplo de lo que es creer, tener fe. Y él tuvo una experiencia con Dios. Él se convirtió en amigo de Dios. Dios le llamó amigo porque él tenía constantemente contacto con Dios. Él invocaba el nombre del Señor. Hay mucha gente que invoca todo menos al Señor. Y ahorita estamos viendo estas manifestaciones, ¿verdad? De gente que en lugar de invocar al Señor, invoca al diablo. Pero bueno, el diablo también tiene su recompensa dando el infierno para la eternidad. Pero el Señor tiene la recompensa de darnos la vida eterna para la eternidad. Entonces Abraham se encontró con una situación muy difícil que Dios le pidió un acto de obediencia, de sacrificio. Y pues era su propio hijo. Y por supuesto que Dios no permitió que lo hiciera. Él quería probar su obediencia, su fe. Y cuando él estaba en esta situación, ¿verdad? Y probablemente para él fue muy doloroso, fue una decisión tremenda que tuvo que tomar de obediencia, con todo el dolor de su corazón y todo. Pero cuando su hijo le hace una pregunta: padre, ya está la leña, ya está el fuego, ya está el cuchillo, ya está todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y entonces Abraham da una palabra de fe. Y él dice: el Señor lo proveerá. Y cuando Abraham, ¿verdad?, hace lo que Dios le dice, de repente, ¿verdad?, cuando ya está para sacrificar a su hijo, Dios le habla y le dice: no lo hagas. Yo solamente quería ver tu obediencia, quería ver tu fe, porque eres un hombre justo. Y entonces voltea a Abraham y ve que ahí está un carnero. Y por supuesto lo toman y lo sacrifican. Dios proveyó el cordero, Dios proveyó el carnero. Y Abraham conoce a Dios como el Dios que provee. Ahora, todos los seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y Dios provee para el cuerpo, ¿verdad? Él dice que no nos preocupemos, que comeremos, que beberemos, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Por supuesto, trabajamos para ello, no para los flojos, ¿verdad? No estoy hablando de los flojos, sino de los que trabajan. Y Él provee, porque hay momentos que aunque estés trabajando, surgen circunstancias, o probablemente no encuentras lo que necesitas, o probablemente está muy caro, de acuerdo a tus entradas, ¿verdad? Y si llegara a pasar situaciones o circunstancias así, Dios sabe que tenemos hambre, que necesitamos comer nuestro cuerpo para poder sobrevivir. Él dice que Él no va a dejar padecer de hambre al justo. Entonces yo me aferro de esa promesa y yo le recuerdo al Señor como si no supiera, ¿verdad? Pero le recuerdo, le digo: Señor, tú has prometido esto, yo lo creo, y yo te pido que tú suplas esta necesidad. Así sucede y así pasa cuando nosotros confiamos en Él. Pero no solamente somos cuerpo físico, también somos alma. Y nuestra alma consta de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, consta de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Y muchas veces hay un conflicto entre nuestros pensamientos a la obediencia de Dios y a las promesas de Dios, y también en nuestras emociones. Porque como somos seres humanos, tenemos la tendencia de ver para creer, como Tomás, ¿verdad?
que dijo, yo no voy a creer que Cristo ya resucitó hasta que yo no le meta el dedo en las heridas. Qué tremendo, ¿verdad? Pero el Señor le dio la oportunidad y él pudo creer. Pero nosotros tenemos que creer por la fe, por lo que Él ha dicho. Entonces, nuestra alma también tiene necesidades muy profundas, nuestra psiquis, de que Él nos dé valor, que Él nos quite el miedo y necesitamos rechazarlo. ¿Cómo lo rechazamos? Creyendo en la promesa que Él siempre va a estar con nosotros, que no nos deja. Él ha prometido, Él no nos miente, Él cumple su promesa. Él está con nosotros siempre, en cada circunstancia, aún en las tragedias, Él está con nosotros. Cuando pasan circunstancias difíciles que Él permite, es para que nosotros crezcamos en fe. Entonces también nuestras emociones, Dios nos satisface. Él es el que nos da la paz, el que nos llena de valor, el que nos llena de confianza, de seguridad, que quita la angustia, que quita el miedo. Esta pandemia, que dicen que más bien es plandemia, ha venido para probar nuestra fe, para ver hasta dónde creemos a Dios y a sus promesas más que lo que está diciendo el hombre. Y no estoy diciendo que no existe el virus, pero Dios está sobre el virus. ¿Con usted qué piensa? ¿Quién es más fuerte, Dios o el virus? Yo creo que es Dios. Y Él hasta aquí nos ha guardado. Pero si no nos guardara, seguimos confiando en Él, porque entonces tendrá algo mejor para nosotros. Tal vez entrar a la vida eterna. Y en eso no hay temor. Dios es el proveedor. Y también está nuestro espíritu. Nuestro espíritu dice que clama por Dios. Clama por tener ese contacto con Dios. Y ahí está la provisión de Dios. Eso es cuando entramos en lo sobrenatural, cuando vemos milagros, cuando vemos maravillas, cuando vemos su poder manifestado en todo nuestro ser, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, en cualquier área de nuestra vida. Y vemos su potencia maravillosa que ha hecho con nosotros. Así es de que en el Salmo también, fíjese lo que dice el Salmo 34, el 9 y 10, dice, temed a Jehová, vosotros sus santos o los justos, pues nada falta a los que le temen, nada falta a los que le temen. Dice el versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Bueno, yo desde joven empecé a ver, ¿verdad? Cuando creí, le dije, Señor, tú vas a suplir mis necesidades, ¿verdad? Porque yo te voy a servir a ti y tú vas a proveer para mí. Y he podido comprobar, vez tras vez, como Dios nunca me ha faltado. Siempre ha estado proveyendo y eso me ha hecho crecer en fe, en confianza, en seguridad, pero también en darme paz y en guardarme aún de la enfermedad y de muchas otras cosas. Y quiero leer otra vez, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y fíjese lo que dice en el Salmo 37, 25. Dice así, joven fui y he envejecido. Bueno, eso es mi testimonio. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aún nuestra fe ayuda para nuestros hijos y nietos. Y tal vez bisnietos y tataranietos. Yo puedo testificar de esto porque mi bisabuelo fue el primero que conoció al Señor y conoció la palabra, y él, siendo campesino, empezó a hablarle a todos los conocidos y Dios lo llenó con el poder de su Espíritu Santo de una manera sobrenatural, y él oraba por los enfermos y eran sanados, eran liberados y todo esto. Y entonces él, ¿verdad? Pues nos dejó esa herencia, 4 generaciones, pero ahorita ya hay más, ¿verdad? Ya hay más descendientes que también sirven al Señor y le conocen. Así es de que estas son promesas tremendas, ¿verdad? Pero nos dice también, ¿verdad? En el mismo Proverbios, donde estábamos viendo, Proverbios 10, que nosotros tenemos que no ser negligentes, tenemos que ser diligentes.
Y Dios ve nuestro trabajo, Él ve nuestra diligencia, ¿verdad? No es que estemos dormidos todo el día y así queramos que Dios, porque somos justos, nos traiga la comida ahí a la cama. No, de eso no se trata. Dice, la mano negligente empobrece, aunque sea un justo, mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces nos está hablando también del trabajo, ¿verdad? Dios provee cuando hay unas necesidades que no podemos nosotros suplir. Aunque hemos estado trabajando, hemos sido diligentes, pero de alguna manera, y ahí entra Dios, ¿verdad? En circunstancias que no están en nuestras manos. Y también nos habla de ser generosos, ¿verdad? En Proverbios 11:25 también nos dice lo siguiente: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Entonces es una ley, ¿verdad? De esto hablaremos otro día, pero aquí dice que debemos ser generosos. A Dios es generoso, Él siempre da, es su principio, dar y dar y dar y dar todos los días, todo el tiempo. La luz, el agua, la lluvia, ¿verdad? La vida para que todo en este mundo se mueva. Entonces nosotros como sus hijos y sus hijas también aprendemos de Dios para ser generosos y seremos enriquecidos por la provisión gloriosa y maravillosa de nuestro Dios, que es bueno y para siempre es su misericordia. En esta hora yo te quiero invitar para que tú tomes a ese Dios poderoso que te ama. Señor, tú eres mi proveedor. Yo creo en ti, confiaré en tus promesas, pero seguiré el camino de la justicia. Dios te bendiga mucho.